Reyes David, Mic on. Buenas noches, doc presente. buenas noches. Mic off. Romero Alba, no le escucho, a ver, ¿cuánta? Está la voz ahí bajita. Algún calabozo donde. Valdivieso Luis, Buenas noches, Doc, presente. es Velasco Edwin, Buenas noches, Doc, presente. buenas noches. Veloz Ivo Buenas noches, doctor presente. y Vilca Michelle. Buenas noches, Doc, presente. Bueno, vamos a ver, aquí estamos listos entonces, todos presentes. Una cosa nada más, ¿cómo les fue con las lecturas, con la lectura? La lectura estuvo difícil, es simplemente un repaso, ¿no? Un repaso de lo que habíamos visto, de las guías Cadigo. Lógicamente la parte de la lectura es un poco más compleja, pero creo que no les debe haber resultado mayormente, ¿no es cierto? Y como es el tema en español que les envié de la Sociedad Española de Nefrología, pues es un tema netamente de recopilación de un poco de evidencia, de qué es lo que se usa, ¿no? A ver, vamos a ir un poquito solo preguntando nomás por una cuestión solo de temas. A ver, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se clasifica de acuerdo, vamos a ver, a Génesis Lazo? ¿Cómo se clasificaba la lesión renal aguda de acuerdo a las guías Cadigo? Doc, disculpe, no lo escuché bien. No se me escucha, no se me escucha. A ver, ahí se me escucha mejor. ¿Todos me escuchan o solo Génesis no me escucha? Yo le escuché entrecortado, Doc. Ay, ok. Yo le decía a ver, Génesis te decía que cómo se clasifica la lesión renal aguda de acuerdo a las guías Cadigo. ¿Cómo clasifica un paciente con lesión renal aguda, no? De acuerdo al nivel de creatinina y el nivel del volumen urinario. Ya, ¿cómo sería la clasificación? Génesis, ¿cómo sería la clasificación? Ya, en estadio 1, de acuerdo a la creatinina sérica, es de 1.5 a 1.9 veces más del valor basal. Ya, O si no, mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro. Pero tomando en cuenta ok. el volumen urinario, decía que era menor a 0.5 ml por kilogramo por hora, pero durante las 6 a 12 primeras horas. Ok, Ya, en el estadio 2, en cambio, de acuerdo al valor de la creatinina, era de 2 a 2.9 veces más del valor basal, y de acuerdo a la diuresis era menor a 0.5, pero aquí ya era mayor a 12 horas. Y en el estadio 3 es mayor a 3 veces el valor basal de la creatinina, o mayor o igual a 4 miligramos por decilitro, y de acuerdo a la diuresis era menor a 0.3 ml por kilogramo por hora, pero por más de 24 horas. ok. Ajá. Ok, bueno, ahí estamos. ¿Se acuerdan ustedes? A ver, vamos a ver, Daniela Márquez. Daniela, de acuerdo a cuando un paciente desarrolla una lesión renal aguda, ¿no es cierto? Tiene algunos desenlaces de acuerdo al tiempo, ya no de acuerdo a la clasificación de acuerdo a la probabilidad de recuperación. ¿Sí? ¿Cómo se clasificaban de acuerdo a la probabilidad de recuperación? El paciente hace lesión renal aguda, luego tenía un tiempo de recuperación. ¿Y cómo se denominaba cada uno de estos tiempos, por ejemplo? ¿No? Yo A que ver, sé, de tanto, 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 de tanto, 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 tanto. ¿Listo? primero es lesión renal aguda de recuperación temprana, que es menor a 48 horas. Ok, Lesión renal aguda de recuperación tardía, que va de 48 horas a 7 días. De ahí ujú, es enfermedad renal aguda, que es desde los 7 días hasta los 90 días. Y después es enfermedad renal crónica, que es más de 90 días. ya, perfecto. Basado en eso quiere decir que todo paciente que no cumple este criterio de tiempo, muy difícilmente podemos catalogarlo como un paciente enfermo renal crónico, ¿no?
Primero tendría que definitivamente pasar un tiempo, inclusive desde el punto de vista de consulta, cuando un paciente acude por primera vez con un deterioro de la función renal, siempre evaluamos los factores de riesgo que pueden estar desencadenando esta lesión renal. Por ejemplo, yo que sé, el paciente trae hiperuricemia o el paciente trae una hipertensión arterial o aún todavía se encuentra descompensado en el manejo de su hipotiroidismo, por ejemplo. Mientras no se compensen estos factores que en algún momento podrían causar alguna molestia, ¿sí? O podrían causar una disminución. Por ejemplo, tomemos en cuenta solo esto del hipotiroidismo, ¿sí? Supongamos que ustedes evalúan un paciente o evaluamos un paciente que es referido a la consulta, ya no al hospital, referido a consulta con elevación de la creatinina. Pero en esta elevación de la creatinina uno se va encontrando con pruebas de tiroides elevadas, alteradas, una TSH muy alta y con valores de creatina de 1,4, 1,5, que por tasa de filtrado glomerular posiblemente lo ubica en estadio 3 este paciente. Ok. Mientras no se mejore o no se haga una compensación de la funcionalidad tiroidea, es muy difícil valorar si realmente la recuperación de la funcionalidad tiroidea no puede tener un impacto positivo en la función renal, ¿no? Y muchas de las veces sucede eso. Hay varias bibliografía, varios artículos en los últimos 10 años se han publicado, mucha bibliografía relacionada a este poder que tiene, este enlace que tiene el riñón con la tiroides, ¿no? Mientras está descompensada la parte tiroidea, inclusive disminuye el gasto cardíaco y el disminuir el gasto cardíaco puede disminuir inclusive el volumen de perfusión renal, ¿no? Entonces, previo a que ustedes evalúen un paciente y consideren ya que sea un enfermo renal crónico, la mayor parte de literatura y de guías, así es como se lo hace desde el punto de vista ya práctico, es que este paciente debe ser evaluado por lo menos en 12 semanas. Eso quiere decir que si yo tengo una creatina de 1,5 y considero que puede primero tenerse una recuperación de ciertos parámetros, por ejemplo, la solo corrección de la hiperuricemia, del ácido úrico elevado, la corrección de la dieta o alguna injuria que esté viviendo en ese momento el paciente, puede hacer que el paciente mejore con el tiempo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Pero claro, lógicamente, si es que ustedes a la evidencia ven un paciente que ya viene con anemia normocítica, normocrómica, ven que viene un paciente ya con alteraciones de metabolismo óseo mineral, calcio bajo, fósforo alto, y aparte de eso, pues ya tiene unos niveles elevados de creatinina, con unos potasios limítrofes y una ecografía con riñones alterados en la ecoestructura, pues definitivamente ya no hay muchas vueltas que darle y habrá que catalogarlo como enfermo renal crónico, ¿de acuerdo? Entonces, sí, esa es la clasificación, totalmente de acuerdo. Bueno, del artículo, el primero que les había enviado a leer, había una parte de una evaluación de las guías CADIGO, recordarán ustedes, y una de las cosas que se consideraba realmente era evitar los catéteres subclavios. ¿Quién me puede decir por qué una vez que el paciente, por ejemplo, va a la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? ¿Por qué desde el punto de vista nefrológico se le dice al intensivista que evite o que no se coloque un catéter subclavio para hacerse diálisis en el caso de que el paciente necesite diálisis, ¿no? Tal como lo dijo Génesis, ¿no? Si tiene una clasificación, por ejemplo, CADIGO 3, este es un paciente que va a necesitar terapia sustitutiva renal. ¿Quién se puede animar o si no pregunto yo? A ver, alce la mano espontánea un poquito ahí. No. A ver, vamos a ver. Ivo, veloz Ivo. ¿Por qué será? En el artículo del que me acuerdo Hay una decía tablita, ¿no es cierto? Hay una de tablita que de la dice, vena subclavia, decía de que ya que si se le realizó esto, podría presentar al paciente una estenosis de la vena y esto puede comprometer el posterior acceso. correcto, correcto. No sabemos, y yo les dije igual, ¿no? No sabemos si un paciente con el tiempo va a necesitar realizarse una fístula arteriovenosa para continuar con diálisis. Y el colocar un acceso en la vena subclavia posiblemente causa una trombosis del confluente yúgulo subclavio, ¿no? Entonces, siempre que se habla en pacientes de UCI, es importante que ustedes lo sepan, siempre se coloca catéteres en subclavias, en yugulares, perdón, yugular derecha, yugular izquierda, y luego ven uno,
luego bajamos a femoral, pasamos a la otra femoral y subimos a la yugular izquierda, ¿no? Casi siempre el acceso es en U. Que definitivamente ustedes pueden encontrar colocado un catéter subclavio, sí, pero eso no es lo que se debe hacer y ustedes ya revisaron también la literatura y parte de lo que hemos ido conversando es así, ¿no? Ok, dentro de, vamos a ver, Michelle Vilca, vamos a ver, Michelle, dentro de la evaluación de un paciente con lesión renal aguda, ¿dónde realmente impactan el uso del medio de contraste? ¿En qué parte estructural del riñón? ¿Corteza, médula y cómo? Iba a tener un mayor impacto en la médula, ¿no? Porque la corteza se encuentra más oxigenada y la médula, al no tener tanta oxigenación, entonces iba a impactar ahí. Ok, perfecto. Dentro de los medios de contraste, existen medios de contraste iodados que son de alta osmolaridad. Eso quiere decir que pasan inclusive los 700 miliosmoles. Unos medios de contraste de baja osmolaridad que se encuentran entre 400 y 600 miliosmoles. Imagínense, a pesar de que son de baja osmolaridad, aún no terminan estando a la altura de la osmolaridad sanguínea, ¿no es cierto? Y los isoosmolares, que son los que se parecen mucho al plasma, que están alrededor de 280 a 300 miliosmoles, ¿no? Dentro de las recomendaciones prácticas, desde el punto de vista práctico, el uso de los medios de contraste deben intentar hacerse a toda manera, deben intentar hacerse por medios de contraste isoosmolares, ¿sí? Aquí un hincapié, no se vayan a olvidar lo que les dije, ¿no? Una cosa es medio de contraste para la resonancia magnética, eso es inclusive una pregunta que casi siempre les va a colocar yo, por favor. El medio de contraste para la resonancia magnética es gadolinio o gadobutrol, que este no causa nefrotoxicidad, sino causa una enfermedad que se llama fibrosis sistémica nefrogénica, ¿no es cierto? Es parte de lo que deben conocer ustedes. En cambio, que los que causan nefrotoxicidad son los medios de contraste iodados utilizados en las tomografías con contraste, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo en esa parte, ¿no? O sea, no se vayan a equivocar nada más. Si yo pongo, por ejemplo, una pregunta, el gadobutrol es un medio de contraste que causa nefrotoxicidad a nivel de la corteza de la médula, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no es cierto? Falso, porque el gadobutrol o el gadolinio es un medio de contraste diferente utilizado en la resonancia magnética y lo que causa más bien es fibrosis sistémica nefrogénica, entidad evidenciada en el 2% de los pacientes que son sometidos a un estudio con contraste con resonancia magnética, ¿no? Ok, vamos a ir un poco terminando esto para ir avanzando con nuestra clase. Ok, dentro del manejo de la consideración del manejo del volumen, ¿no es cierto? Yo les había nombrado que existe esta situación de poder utilizar, de acuerdo a lo que se estaba publicando actualmente, el uso de soluciones bajas en cloro versus soluciones altas en cloro, ¿no es cierto? Santiago Velasco, ¿por qué hacíamos esa consideración? Y por ahí se nombra por ahí también. ¿Qué hay de evidencia en esto? ¿Existe o no existe recomendaciones para que más bien cuando hidratemos a un paciente intentemos utilizar soluciones bajas en cloro versus no en cloro? ¿Por qué? ¿Qué evidencia hay? ¿Existen recomendaciones o no? Sí, Doc, sí había recomendaciones. Decía Ya. que es mejor utilizar lactato de Ringer para hidratar porque ganábamos volumen, en comparación con la solución salina al 0,9%. Ok, el cloro, siempre el cloro de las soluciones. Una solución salina, ¿quién me puede decir una solución salina? ¿Cuánto de cloro tiene y cuánto de sodio tiene? 154 mil equivalentes. Exacto, 154, ¿no? Y el lactato 130, entonces sea como sea, son sustancias bajas en cloro. En el país no tenemos una sustancia para hidratar que se llama el Plasma Light, pero en cambio hay artículos publicados en relación al Plasma Light versus sustancias equilibradas en cloro, donde el Plasma Light no ha tenido mayor evidencia en superioridad en relación a los otros tipos de sustancias bajas en cloro, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a ver. Yo creo que les nombré y por ahí en una de las páginas, ¿sí? Está cuando un paciente pues definitivamente tiene una lesión renal aguda, ¿no es cierto? Lady Buelle, ¿cuál es el diurético que se debe utilizar? A, vamos a ver, piénselo bien, Lady. A, un diurético ahorrador de potasio, que es espironolactona. B,
un diurético tiacídico, la hidroclorotiacida, o C, un diurético de asa como la furosemida o la torresemida o cualquiera de estos. Lady. O sea, en la guía nos decía referencia que se tiene que usar uno diurético de asa, porque se hacía la prueba que es el test de estrés de furosemida. Ok, siempre los diuréticos de asa, ¿no? Diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, como el espironolactona, están indicados en ciertas situaciones en lesión renal aguda, ¿no? Sobre todo, yo que sé, tengo hipocalemia mantenida y y he hecho un gradiente transtubular de potasio y hay una eliminación importante de potasio por la orina, pues definitivamente ahí utilizo, ¿no? Ok, bueno, vamos a ver. Todos tomados nota. ¿Todos leyeron? Me imagino que igual esto va a ir parte del examen, ¿no? Las preguntas yo las saco desde ahí, con el fin de que ustedes tengan bibliografía actualizada. Creo que ahora ya nos enviaron, recién ahora nos enviaron los correos de la universidad y creería que sí, creería que ya puedo generar algún test ya desde el Teams, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que ya para la siguiente ya les mando test, lo que sea. Ya voy a ver cómo mismo es la cosa. A ver, vamos a ver. Sí, recién ahora enviaron, hoy en la tarde. Qué barbaridad. Bueno, continuemos. Menos quejas, más acción, ¿no es cierto? Continuemos con la charla, a ver, con la clase de ahora. Ahora vamos a ver enfermedad renal crónica. Déjenme sacar esto acá nada más. ¿Recuerdan ustedes que cuando les hablaba yo de... Si no me escuchan, me dicen, si me están escuchando bien, ¿no? Sí, ya, perfecto. Sí, doctor. Recuerdan que cuando les hablaba yo de lesión renal aguda, les decía que ustedes pueden decirme el concepto que ustedes quieran, ¿no? Que a fin de cuentas existe como unas 50 definiciones y si uno de ustedes me dice algo que tenga que ver con deterioro brusco, rápido, lo que sea de la lesión renal aguda, todo es aceptable, ¿sí? Y no necesariamente tiene que saberse de memoria una definición. Sin embargo, aquí en la enfermedad renal crónica es importante que hagamos dos diferenciaciones. Eso es importantísimo, ¿sí? Se define enfermedad renal crónica a toda disminución de la tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml minuto. Por favor, todos tienen un teléfono inteligente. No voy a decir que no tienen un teléfono inteligente. No deben tener un teléfono mejor que el mío. Sí, ¿no es cierto? Si les pregunto, si hiciera ahorita un screening rápido, el mínimo tiene el último teléfono. No sé ni qué iPhone habrá ya. Pero bueno, de todas maneras necesito que se bajen todos uno que se llama QX Calculator, ¿de acuerdo? El QX Calculator les va a servir a ustedes para poder hacer todos los cálculos de déficit de sodio, de déficit de potasio, de tasa de filtrado glomerular y todo lo que se utiliza desde el punto de vista de la medicina y hay un acápite ahí que es netamente de nefrología, ¿no? A ver, vamos a ver. Lady, pilas ahí. Si ya tiene bajada la aplicación, quiero que coja un paciente de 60 años de edad, va a ser con fórmula de CKDPI, y tiene 1,8 de creatinina. En unos minutos me dice cuánto tiene de tasa de filtrado glomerular. Sí, Gaby Barahona. Un paciente de 20 años de edad, por CKDPI, con 1,1 de creatinina. ¿De acuerdo? 1,1 de creatinina, ¿no? Y María Belén Luna, mi paciente de 80 años de edad, con 1,1 de creatinina. El mismo valor que le di a Gaby, ¿no es cierto? A Gaby le di 1,1, ¿no es cierto? 1,1 de creatinina. Y ya, pues ahí a lo que tenga la respuesta me avisan cada una, me paran un stop y continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que todo paciente que tenga una tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml minuto debería ser catalogado como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo tengo 59 ml minuto, ya es o debería ser catalogado como enfermo renal crónico. Ojo, pero esa es una de las partes nada más de la clasificación, o sea, de la definición de la enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso, chicos, acá? Para que se entienda y vamos a poner con ejemplos. La otra opción es, dice, la presencia, que tiene que tener un criterio número 1, tasa de filtrado glomerular menos de 60 ml minuto, criterio número 1. Y el criterio número 2, que tenga la presencia de algún daño renal. Esto quiere decir algún daño renal por proteinuria, alteraciones del sedimento urinario o pruebas de imagen, condición que sea por lo menos más de 3 meses. Por eso es que era necesario iniciar con lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque todo paciente que pasa más de 3 meses
con una lesión renal, ¿no es cierto? Ya no debería denominarse enfermedad renal aguda, sino enfermedad renal crónica. Ojo acá un ejemplo que voy a poner. Supongamos que yo tengo un paciente de 30 años de edad con 1 de creatinina y cuya tasa de filtrado glomerular es de 110 ml minuto. Entonces, aquí, Jorge Pazmiño. Jorge, este paciente ejemplo que acabo de poner, ¿tendrá enfermedad renal crónica? No, doc. Correcto, pero resulta, vamos, sigamos con la historia. Sigamos con la historia. Jorge, este paciente viene de familia con enfermedad poliquística autosómica dominante. Enfermedad poliquística autosómica dominante es una condición que hace que por lo menos el 50% de su descendencia tenga quistes en los riñones, ¿no? Tenga varios quistes. Es una condición netamente autosómica dominante. Entonces ahí viene el concepto. Fíjese lo que dijo Jorge. Este paciente por tasa de filtrado glomerular no tiene enfermedad renal crónica, pero ahí viene la otra parte, la trampa de la definición. Dice, o la presencia de daño renal o alteraciones en las pruebas de imagen. Ahí viene la pregunta, Antonio González. El primer criterio no lo cumplió. Definitivamente el paciente no lo cumplió. El segundo criterio de alteraciones estructurales evidenciadas por imagen. Le mando a hacer un eco al paciente y tiene varios quistes en los riñones. Prácticamente no hay riñones, hay puro quistes, ¿sí? ¿Este paciente cumple el criterio de enfermedad renal crónica? Antonio. Sí, cumple el segundo criterio. Sí, cumple. Perfecto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso. Por más que un paciente tenga una tasa de filtrado glomerular, ¿sí?, adecuada, pero cumple un criterio, bien sea estructural, albuminúrico, alteraciones del sedimento urinario, lo que sea, este paciente es un paciente de riesgo. Eso quiere decir que es un paciente que ya debería ser catalogado por sus alteraciones estructurales como enfermo renal crónico. Vamos con el segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Al frente tenemos una paciente de 45 años de edad, obesa, diabética, de familia diabética, ¿de acuerdo? Ella tiene descendencia desde la abuela, que es diabética. Y resulta que esta mujer viene a consulta y pedimos unos exámenes, entre ellos una tasa de filtrado glomerular y pedimos un clearance de creatinina en 24 horas. O sea, le pedimos que recoja la poma de orina y regresa con la poma de orina y la mujer tiene 160 ml minuto. O sea que prácticamente esta mujer pasa de la normalidad, ¿no es cierto? Vamos a ver qué opinan los chicos. Vamos a entrar en un debate aquí. A ver, Cristian Flores. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tu viejo de esta paciente que tiene 160 ml minuto? Está buenísima, ¿no es cierto? No creo. Bueno, que esté tanto tampoco. Ya, pero ¿tú qué le dirías? A ver, a primera instancia, sin clases de nefrología. Está bien, ¿no es cierto? Si fuera, por ejemplo, tu tía y te consulta, dice, va, Cristiancito, usted que está estudiando medicina, dice, ¿no? Ya está en el módulo de nefrología. me mandan a hacer este examen y tengo 160 ml minutos. Llamada telefónica, ¿qué le dices tú? No, está bien, tranquila, está perfecto, ¿no es cierto? Ya, vamos ahí. Vamos a ver, tranquilo. Belén Jarrín, ¿qué pasaría con este paciente? O sea, doc, en sí, si no supiera, que diría que sí, que está normal, pero tiene dos comorbilidades, tanto que está obesa y también está diabética. Entonces, en ese caso, la verdad, no, pues ya está alterado. Exacto, vamos a ver. Entonces, no importa, para estar aquí, ¿no? Eso se denomina hiperfiltración y es a veces un tema medio común cuando uno le consultan, por ejemplo, por teléfono, cuando se está estudiando medicina, ¿no? Y le pasan el examen hasta de la vecina de al lado para que uno le dé viendo. Nada, eso se denomina, ahí está la Belén que se ríe, debe ser así. Se denomina hiperfiltración. ¿Qué es lo que pasa, Cristian? En el ejemplo de esta paciente, Cristian y Belén, el ejemplo de esta paciente, una paciente obesa, ¿no es cierto? Obesa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Uno nace con un cierto número de nefronas. Las mujeres con menor cantidad de nefronas que los hombres, estoy diciendo nefronas, ¿no? No va a decir que el doctor está insultando ahí diciendo que nacimos con menos neuronas. Nefronas, he dicho, verán. Sacar ahí videos por el Facebook, no serán malditos. Verán, entonces, menos número de nefronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta mujer? Para poder abastecer ese gran cuerpo que ha ganado la mujer esta, ¿no es cierto? Se ha vuelto obesa esta mujer. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer un fenómeno de glomerulomegalia, o sea que sus glomérulos tienen que hacerse mucho más grandes. Y en este proceso de glomerulomegalia, diabética y obesa,
en este proceso de glomerulomegalia, sus riñones comienzan a funcionar en exceso y dan unas tasas de filtrados glomerulares muy altas, de 160, 159, 170 ml minuto, que a la luz de ver el examen de laboratorio, uno diría, está perfecta, funciona más de 100 ml minuto, tiene una vida larga, funciona por 4 riñones, ¿no es cierto? Pero no es así, porque en algún momento, esta mujer obesa, esta mujer diabética, esos riñones van a sufrir un fenómeno de esclerosis, se llama glomeruloesclerosis adaptativa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta glomeruloesclerosis adaptativa va a ir adaptándose a estos cambios que ha tenido el cuerpo, que en algún momento llegan a esclerosarse y dejan ver la verdadera creatinina, ¿sí? Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. ¿Qué pasaría si esta mujer, mismo ejemplo, tiene 160 ml minuto, pero, ya existe proteinuria? O sea, por más de que tenga una tasa de filtrado glomerular muy elevada, que eso sucede regularmente en las primeras fases de los pacientes diabéticos, pero ya tiene proteinuria. Este paciente, a pesar de no tener 60 ml minuto o menos de 60 ml minuto, por el hecho de tener albuminuria o proteinuria, en un paciente como lo dijo Belén, con factores de riesgo, diabético y con sobrepeso, este paciente va cumpliendo criterios de enfermedad renal crónica estadio 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Si yo pongo un ejemplo de un caso a resolver, porque a veces yo pongo un solo ejemplo, 20 preguntas, se jalaron la primera respuesta, se jalaron toditas, ¿no? A veces pongo un solo caso y las 20 son relacionadas con casos. Que se jalaron el diagnóstico, jalaron toditos. De acuerdo, ojo con eso. Yo pongo un caso de estos, te enseñamos. Sí, este paciente tiene alteraciones, tiene proteinuria, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene una tasa de filtrado glomerular elevada, este paciente ya cumple criterios de enfermedad renal crónica. Ok, es por eso que los diabéticos inclusive tienen riñones mucho más grandes. Inclusive cuando uno les va haciendo una ecografía, el ecografista, uno les manda con un 8 de creatinina y el ecografista nos devuelve a nosotros como riñones normales. Entonces, ¿pero cómo tiene esta señora con 2 o 3 de creatinina riñones normales, agrandados, bonitos? Y es porque realmente este proceso de glomerulomegalia, por el aumento de la glucosa, por la obesidad, genera un agrandamiento de los riñones, ¿de acuerdo? Entonces es un fenómeno bastante visto y que no les llame mucho la atención esta parte, ¿no? Entonces estamos claros. A ver, vamos con los ejemplos que yo di. A ver que me digan un ratito nomás. Ay, hijo de madre, ¿qué pasó aquí? Déjenme borrar esto, a ver. Ok. A ver, de los 3 ejemplos que yo di, ejemplo número 1, ¿cuál es la tasa de filtrado glomerular? Sale 40. 40 ml minuto. Siempre pongan así, ¿no? 1.73, ya les voy a enseñar a calcular, metros cuadrados. Siempre que ustedes pongan todo el nombre y apellido, ¿no? Tasa de filtrado glomerular, 40 ml minuto en 1.73 sobre 1.73 metros cuadrados. Ejemplo número 2. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular? Ya, me salió 90.71 mililitros. 90.7, ¿no? Ml minuto, 1.73 metros cuadrados. Ok. ¿Y el tercer ejemplo? Sí, Doc, me salió 467 ml minuto, 1.73 metros cuadrados. ¿De cuántos años? De 80. Jamás. Anótese unos sándwiches ahí. Es que ya le hago otra vez. Espérame un minutito. A ver, vamos a ayudarle a la pobre María Belén. Estoy peleada con la tecnología. Si estuviese rotando con nosotros, ya sándwiches de eso era ya. Pero unos sándwiches del arbolito, no cualquiera. Vamos a ver. 80 años de edad, ¿no es cierto? Nada. Sí. Tienen que bajarse todos, por favor, la aplicación. Cuando den el examen, tienen que dar con la aplicación. Pues no ven que las aplicaciones, ¿qué es lo que dice la literatura médica? Reducen el 80% de los errores médicos, ¿o no? 63 ml minuto tiene. ¿De acuerdo? Ya está, no se preocupen. 1.73 metros cuadrados. A ver, vamos a ver, hagamos estas explicaciones con los 3 ejemplos de las chicas. Por ejemplo, fíjense acá, pues este paciente, el primer paciente es evidente que tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Tiene una disminución de la tasa de filtrado glomerular o una elevación de la creatinina. En el segundo paciente, ¿qué pasó acá? A ver, acá es importante que ustedes tomen en cuenta esto. Paciente número 2
1,1 de creatinina y lo único que varió era ¿cuánto tenía este hombre? 20 años, ¿no es cierto? Acá, 1,1 de creatinina. ¿Y qué es lo que varió? Tiene 80 años con la misma creatinina. ¿Qué es lo que pasó en este tipo de pacientes? Fíjense en acá. Por más que tenga la misma creatinina, el factor que lleva a tener un deterioro de la función renal va a ser la edad, ¿sí? Recordarán ustedes que cuando hablábamos de fisiología les decía yo que regularmente uno pierde a partir de la cuarta década de la vida, inclusive ahora hay artículos que dicen desde la tercera, nos jodimos los que estamos más de la tercera, cuarta década de la vida, que regularmente pierde 1 ml minuto por año, ¿sí? Entonces, fíjense en lo que pasa acá, y eso es una cuestión que hay que tomar en cuenta. En teoría, este paciente inclusive de 80 años de edad, con ese mismo 1,1 de creatinina, calculado la tasa de filtrado glomerular, y esto es pan de todos los días en las consultas, este paciente posiblemente debería ser catalogado ya como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Con 1,1 de creatinina. Y este hombre de 20 años de edad con 1,1 de creatinina tiene una tasa de filtrado glomerular normal. A este fenómeno, como iremos viendo más adelante en unas de las charlas igual, a este fenómeno se denomina nefropatía senescente. Eso quiere decir que es un envejecimiento fisiológico que tienen los riñones, ¿de acuerdo? Acá, inclusive en este tipo de pacientes de 80 años de edad, se aplican fórmulas diferentes. Se aplican fórmulas, por ejemplo, como la fórmula de Keller o fórmulas como la fórmula de Hugh, que ya veremos más adelantito, que son propias para los pacientes adultos mayores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Usted tiene un paciente que tiene 1,2 de creatinina, 80 años de edad, y le sale una tasa de filtrado glomerular de menos de 60 ml minuto, lo más probable es que este paciente con 1,2, sin proteinuria, estábamos hablando sin proteinuria, sin microalbuminuria, sin nada, un paciente chévere, este paciente regularmente debería ser catalogado como paciente con nefropatía senescente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Preguntas de esto, preguntas, porque siempre va a haber una confusión en esta parte. ¿No existe preguntas? ¿Todo entendido? Doc, Sí. una pregunta. De acuerdo a lo que usted puso los ejemplos anteriores, por ejemplo, en el que la tasa de filtración glomerular esté mayor, o sea, mayor a los 60, pero haya presión de albuminuria, y en la tercera condición tampoco la cumpla, que sea por más de 3 meses. O sea, tiene que tener más de 3 meses, ¿no? Tiene que tener más de 3 meses. O sea, por ejemplo, la idea es que tenga más de 3 meses. Por eso es que Juan, lo que decíamos y lo que decía yo en un momento era que el paciente si va a ser evaluado por primera vez en consulta, ¿no? Por primera vez y trae, yo que sé, una creatinina de 1,5, ¿sí? Este paciente debe ser evaluado regularmente en 3 meses, en 12 semanas, con exámenes de laboratorio, corrigiendo dieta, corrigiendo, yo que sé, el uso de AINES, corrigiendo de pronto algún fármaco X, inclusive las mismas herbolarias. Ustedes han visto que siempre pregunten dentro de la historia, ya me extendí un poco en la respuesta, dentro de la historia hay que preguntar el consumo de herbolarias, ¿no? Nuestras comunidades regularmente consumen agua de uña de gato, pelo de choclo, 7 bestias, las malarianas, que no toman, ¿no? Entonces, este tipo de aguas realmente producen daño tubulointersticial. ¿Cuál es el concepto? Y ustedes han de tener ahí, han de tener la abuelita que les quiera hasta dar de tomar ese tipo de agua, ¿sí o no? Que para el hígado, que para el riñón, que para mejorar hasta la, ¿cómo es? Mejorar hasta la inteligencia, dicen las abuelitas. Pero bueno, de todas maneras, este tipo de aguas producen daños tubulointersticiales, este tipo de hierbas, usted lo puede buscar, no es algo invento mío, está descrito en la literatura médica eso. Este tipo de aguas producen, o de hierbas herbolarias, que producen daños tubulointersticiales. Entonces, una vez solo retire este tipo de cosas, mejora la dieta del paciente y resulta que en 3 meses, por ejemplo, Juan ya viene con 1 de creatinina. Entonces, ¿este paciente debería ser enfermo renal crónico? No, ¿no es cierto? Simplemente tuvo una condición aguda que hizo que cualquier cosa no hemos corregido durante estas 12 semanas y el paciente regrese en mejores condiciones, ¿no? Entonces, ojo, siempre tenemos que, este paciente tiene que ser evaluado dentro de las 12 semanas, ¿no? Ahora, es lógico que si tienen un paciente, por ejemplo, que tiene 1,4 de creatinina, por ejemplo, Juan, ¿no? Y resulta que hace 3 meses, menos, yo que sé, 2 meses o menos, 2 semanas, 3 semanas, fue al cardiólogo y el cardiólogo le encontró hipertenso y le inició en alapril, ¿de acuerdo? Y resulta que ahora el paciente, cuando fue al cardiólogo hace 2 semanas, tenía 0,9 de creatinina.
y ahora tiene 1.4 de creatinina. Ojo, no será de pronto el IECA, no será de pronto el enalapril lo que está causando el deterioro de la función renal. Entonces ahí pensamos dos veces, o disminuimos la dosis del enalapril o retiramos definitivamente el enalapril porque es un fármaco que posiblemente está causando problemas, ¿no? Esa sería una de las condicionantes como para no llamarle en 3 meses, ¿no? Cuando uno inicia un IECA o un ARA2, ¿sí? Regularmente uno llama al paciente en 2 semanas o 3 semanas con unos nuevos exámenes de laboratorio para mirar si realmente este tratamiento antihipertensivo no está causando deterioro de la función renal. Por ejemplo, supongamos que esta hipertensión arterial obedece a una hipertensión renovascular, donde una de las arterias está obstruida y está causando como respuesta a esa obstrucción elevación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces yo le doy un fármaco como estos. Como este paciente tiene una hipertensión renovascular, lo más probable es que se va a disparar la creatinina. Entonces, esta es una de las causas de lesión renal aguda que sería por fármacos, ¿de acuerdo? Retiramos el fármaco y mejora la lesión renal aguda, ¿no? Entonces, cosas como estas es importante. Es importante que cumpla los 3 meses, definitivo, definitivo. Pero como les decía, por ejemplo, si ya viene un paciente donde uno ve, dice, ojos de perro, rabos de perro, y ladra como perro, tiene que ser perro, o sea, no hay manera, o sea, ya viene con proteinuria, ¿no es cierto? Dice, ni sabe, doctor, ya tengo 30 años de diabético, 20 años de hipertensión arterial, casado con la misma mujer desde hace 40 años, ya factores de riesgo, ¿no es cierto? Y aparte de eso, trae un examen con proteinuria y elevación de la creatinina. Sí, podemos mejorarle un poco de pronto con alguna dieta, con algunas cosas que podemos ir mejorando, ¿de acuerdo? Pero lo más probable es que ya trae una enfermedad renal crónica. Bueno, y resulta que encima más, la cerecita del pastel, les dicen, no, pues él ya inclusive ha recibido Avastin en los ojos para una retinopatía diabética. ¿Habrá esa posibilidad de que tengamos una lesión renal aguda por ahí? Muy difícilmente, ¿no es cierto? Que tenga ya una enfermedad renal crónica que al momento se encuentre reagudizada, que tenga una lesión renal aguda sobre la base de una enfermedad renal crónica, definitivamente que sí. Pero hasta el último vamos a ir pensando que ya tiene algún daño renal. ¿De acuerdo? Ok, inclusive los diabéticos hay que ir a buscar a veces en las piernas, a ver, no tengo una foto de eso, qué pena si no los pongo en la siguiente, unas manchas como cuando uno juega fútbol, se golpea, visto en los miembros inferiores, los abuelitos dicen en las canillas, ¿no? Uno les busca unas manchas ahí como cafés, unas cafés intensas, con una coloración intensa, a eso se denomina, pueden googlearlo hasta mientras ustedes ahí, se llama dermatopatía diabética. Esta dermatopatía diabética es alteraciones microvasculares y lo mismo que sucede en la piel está sucediendo exclusivamente en el riñón, ¿de acuerdo? Es como un signo clínico que uno va y les busca. Ok, vamos a ver, preguntas. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? Pasamos de... Doc, disculpe, ¿puede repetir, por favor, lo de nefropatía senescente? Creo que ya, yo pensé que esa parte, por favor. Yo pensé que... el paciente no tiene insuficiencia renal crónica. Supongamos, viejo, tú tienes un abuelito, ¿no? Y resulta que el abuelito tiene uno de creatina, 3 médico y le hace, o tú mismo le haces una tasa de filtrado glomerular y le encuentras con 59 ml minuto. Lo primero que vas a decir a la vuelta es, vea, tiene insuficiencia renal. Y ya, pues como la familia confía en ti, les no, hay que llevarle urgente porque va capaz que necesita hasta diálisis. Les vemos nosotros, les decimos, mire, este paciente tiene nefropatía senescente porque ha ido perdiendo su función renal fisiológica en el tiempo. Pero ojo, viejo, si este paciente tiene solo disminución de la tasa de filtrado glomerular, una ecografía que es normal, ¿de acuerdo? No tiene disminución no tiene proteinuria, no tiene microalbuminuria, ahí vamos a catalogar un paciente como nefropatía senescente. Supongamos, a ver, vamos a poner un ejemplo. Viene el abuelito con 1.3 de creatinina, ¿no es cierto? Viene, le evalúo, tiene una tasa de filtrado glomerular de 55 ml minuto, envío a hacer una ecografía renal y una ecografía prostática y me voy encontrando con una próstata de 85 gramos, con un volumen vesical de 400 ml y con un volumen postmicción. O sea, es siempre importante pedir en los hombres premicción y postmicción. No se olvidarán eso nunca cuando pidan una ecografía, ¿no? Porque a veces veo que piden ecografía renal y ecografía vesical, pre y postmicción. Y en postmicción resulta que este paciente se queda con 150 ml minuto. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el problema que está deteriorando la función renal en este abuelo?
Posiblemente una hipertrofia prostática benigna, ¿no es cierto? Una obstrucción que está causando retención del volumen urinario, está causando una retención importante, por lo menos de un 30-40% del volumen urinario. ¿Cuál será la causa ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Corregir esta obstrucción. Posiblemente eso no se trata de nefropatía senescente, no, ojo, no vayan a confundir. Siempre, nefropatía senescente es cuando no hemos encontrado ninguna causa que esté deteriorando la función renal y realmente nos encontramos apenas con 1,2 de creatinina, como el paciente 1,3, que le da una tasa de menos de 60 ml minuto, no tiene proteinuria, no tiene alteraciones estructurales, ¿de acuerdo? Este es el paciente que cumple criterios de nefropatía senescente. No vayan a decir a todos nefropatía senescente, ¿no? Y el abuelo metido con una próstata de cerca de 150 gramos ahí, ¿no? No, vamos y les colgamos ahí, ¿de acuerdo? Eso no es nefropatía senescente, simplemente es una nefropatía obstructiva y habrá que solucionar eso, ¿sí? La nefropatía obstructiva inclusive es que es la cuarta causa por la que llegan los pacientes a enfermedad renal crónica y a necesitar diálisis en nuestro país, ¿sí? Ojo con eso. Listo, entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿No? Pasamos. Fíjense lo que pasa acá, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Esta es la última guía, no tenemos más, lamentablemente, ¿sí? No se ha publicado más desde el 2013, que han ido saliendo algunos suplementos, por ejemplo, como el artículo que les envié, y ya les enviaría otro de enfermedad renal crónica que fue publicado ahora en el 2021, que está buenísimo. Lo acabé de leer, está excelente, ese de ley lo van a leer ustedes, ¿sí? Fíjense en lo que pasa realmente cuando hablamos de enfermedad renal crónica, ¿no? Viene el paciente, aquí vamos a lo que me preguntaba Juan, viene el paciente por primera vez a la consulta, ¿sí? Viene y le dice, doctor Juanito, vengo a la consulta, ¿no es cierto? Así dicen mis pacientes. Le mide la tasa de filtrado glomerular y le dice, bueno, estamos con menos de 60. ¿Pero qué resulta? Como nosotros ya hemos visto nefrología, ¿no es cierto? Y somos muy audaces en hacer una historia clínica, le preguntamos, vea, dice, ¿no ha tomado recientemente de pronto algún antiinflamatorio? Los abuelitos tienen una cosa que se llama la triple guami, ¿sí? La triple guami es como el triple cao, más o menos algo así. Ustedes díganme a ver si miento o no. ¿Qué adulto mayor no toma medicamentos para presión? ¿No es cierto? ¿Qué adulto mayor no toma diuréticos porque se les hinchan las piernas? ¿Y qué adulto mayor no está tomando AINES porque le duele las reumas, dice, ¿no es cierto? Entonces, a esto se llama la triple guami. O sea, si no les llegan por el antihipertensivo, les llegan por la AINE, si no les llegan por el diurético, ¿de acuerdo? Por alguna parte está totalmente injuriado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Hacen una historia completa de los fármacos. Dice, yo que sé, vengo, sabe que utilizando, justo la semana pasada veía una paciente mía, una mexicana que vive acá 30 años, esta mujer, muy buena persona, excelente, muy amable esta señora, pero me dice, tomo 20 años de diclofenaco sódico, o sea, casi me caigo, o sea, ¿cómo no se va a dañar los riñones tomando? Le digo, bueno, ¿y cada cuánto toma, no? ¿Al mes? ¿Cada cuánto? ¿30? O sea, toma 30 tabletas diarias al mes, o sea, toma todos los días una tableta diaria. Entonces era medio difícil que sus riñones no estén alterados, ¿no? Le pedí que deje de tomar, ahora me acabó de llamar hace un rato que le duele. Tome nomás, o sea, ni modo, o sea, vive con dolor la pobre viejita, ya no puedo quitarle realmente el AINE, está muy complejo. A pesar de que le digo que no tome, o sea, igual lo va a tomar. Ojo, historia de los IECAS, lo que habíamos comentado. Viene y les dice, ¿sabe qué? Hace 2 semanas fui del cardiólogo, etcétera, o el médico del barrio, lo que sea, y me dio enalapril. Y ustedes observan que está subiendo la creatina. Y sabe que yo creo que más bien le bajo, contrólese con la dieta, bájese harinas, fideos, bájese condimentos artificiales, bájese, yo que sé, sal en la dieta, etcétera. Y veamos si bajando la dosis de la tableta de pronto mejora la creatinina y lo vuelvo a ver en 2 semanas, ¿de acuerdo? Es diferente que yo lo vuelva a ver en 3 meses, ¿no? El uso igual de ARA2, mismo criterio. Diuréticos, ¿no será que de pronto se está deshidratando mucho? ¿Sí? ¿No será que de pronto está muy deshidratado el paciente y esa es la causa de su lesión renal en este momento? Por ejemplo, ¿cómo van a encontrar ustedes en este paciente? Lo encuentran con creatinina de 1,3, pero una urea de 90. Recuerden, la urea era producto de, no era un producto propio del daño renal. La urea podría elevarse por uso de diuréticos, por deshidratación o por un sangrado digestivo, ¿no es cierto? Podría estar elevada la urea. Esta disociación urea-creatinina. A ver, por ejemplo, Cristian Arteaga, viejo, calcúlate, a ver. Si tiene 95 de urea y tiene creatinina de 1,2, ¿cuál es la relación urea-creatinina que tiene este paciente? 95 para 1,2.
1.2. La relación 79. Claro. ¿Y la relación cuál era la normal? Sí. 20, Cristian, ¿cuál era la 21. normal? 21. Entonces, y si te dice el paciente, verá, estoy tomando hidroclorotiazida, ¿cuál será la causa? De elevación de la creatinina, Cristian. Hidroclorotiazida. Posiblemente, ¿no es cierto? Entonces, habrá que bajar, no quitarle, no, porque tampoco uno puede ir por la vida quitando los fármacos, lo que hace el colega, ¿no? No puede decir que está mal, sino posiblemente mejoramos la hidratación, bajamos un poco la dosis, etcétera, vamos mejorando al paciente, ¿no? Ojo con eso, sí, de acuerdo. Entonces, mire, preguntas muy claras. Inhibidores de la bomba de protones, ¿han visto ustedes que cuando vienen, hasta deben tener en la familia que dice, es que yo sufro gastritis de hace 30 años y el doctor me dijo que de por vida tome omeprazol? Puta, llegan tronados esos viejitos, ¿no? Por ahí está la Gabriela moviendo la cabeza, debe tener alguien en la familia que toma pero omeprazol como caramelos. El omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, sobre todo a la cabeza del omeprazol, ojo, aquí estamos hablando de medicina, ¿no? Yo tengo que hablarles bajo evidencia. No existe un artículo publicado que diga evidencia 1A, el omeprazol causa lesión renal aguda, lesión renal crónica con el tiempo. Pero existen reportes de casos en la mayor parte de veces, casos existen un sinnúmero de series de casos que han sido publicados. Entonces y hay que tomar en cuenta esto, ¿no? Que el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones pueden causar en algún momento un deterioro de la función renal. No, ojo con eso, no estoy diciendo que hay que quitarle, pero es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Si me dice, por ejemplo, mire, yo tenía hace 3 días, yo que sé, hace 2 meses, 2 semanas, lo que sea, tenía creatinina de 0,9. Me comenzaron a tratar para la gastritis y me dijeron que toda la vida tomes. Llevo tomando 3 meses de omeprazol y viene con 1,4 de creatinina. No será de pronto el omeprazol. Entonces, siempre hay que ver esa parte, ¿no? Si hay una historia, una correlación. Recuerden ustedes que en la nefrología nosotros nos basábamos en exámenes pasados, ¿no? Hay que ser investigadores. Siempre pedíamos como la creatinina basal. ¿Cuál era la creatinina basal? La más baja en los últimos 3 meses. No, siempre pedir la creatinina basal. O sea, tiene otro examen en la casa, en ocasiones puede venir el paciente y, ¿no es cierto?, y nos dice, mire, en la oficina me hicieron unos estudios ocupacionales hace 7 meses. Nada, ¿sabe qué? Háblate con tu médico, pídeme esos exámenes, mándame esos exámenes, porque ahí puede estar la clave, de acuerdo del diagnóstico, ¿no? Ok, perfecto. Y por último, las herbolarias, ¿sí? Yo me gané, me acuerdo, me gané un viaje, es prácticamente la presentación de un caso clínico que me llevé al Uruguay, el uso de unas hierbas aquí de una señora que tomaba para bajar de peso, hice una biopsia renal y encontré una nefritis intersticial aguda secundario al uso de ayahuasca, de un montón de pendejadas que tomaba la señora. Le quitamos esto, mejoró la función renal y presenté un caso en un congreso y prácticamente me fui a presentar en el Uruguay un caso de estos. El caso para nosotros es como medio común, ¿no? Pero para otros países no era como muy común esto, sí, que nuestra gente tome cantidad de hierbas para curarse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pacientes con diagnósticos nuevos de enfermedad renal crónica, ojo con esto, ¿no? AINES, IECAS, ARA2, diuréticos o algún proceso de deshidratación. Entonces, ¿a qué va esta tabla? Aquí va esta tabla, que si yo tengo un paciente que tiene su primera evaluación con enfermedad renal crónica, o sea, que viene por enfermedad renal crónica, hago una evaluación muy sucinta, muy detallada de todo lo que está tomando el paciente, ¿no es cierto? Intento resolver las cosas que pueden ir sacándome de este embrollo de una enfermedad renal crónica, lo hidrato de mejor manera, le pido que beba un poco más de líquidos, conservo un poco mejor su dieta, yo que sé, venía el paciente tomando suplementos nutricionales, algo que de pronto haga que eleve la creatinina, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo, si después de esas correcciones yo me tomo un tiempo y me doy un tiempo por lo menos de unos 3 meses y ha bajado la creatinina nuevamente a valores normales, este paciente nunca cumplió un criterio de enfermedad renal crónica. Entonces, el concepto principal para ustedes que de inicio van a hacer medicina general y sobre todo medicina inicial, de inicio, después harán cada una de sus especialidades, es que primero evaluemos al paciente, miremos los factores que en ese momento están interviniendo para el deterioro de la función renal y posteriormente en 2 semanas evaluamos si es que persiste esta lesión renal para poderlo catalogar como enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la CDC y qué es lo que dice la mayor parte de instituciones dedicadas a la enfermedad renal crónica? Fíjense ustedes, 1 de cada 3 adultos
sí tiene diabetes y 1 de cada 5 adultos tiene hipertensión arterial. Eso quiere decir que por lo menos la diabetes y la hipertensión arterial son las primeras causas en el mundo de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Y algunos, inclusive muchos pacientes, entran como causas desconocidas, pero la diabetes y la hipertensión arterial son una de las principales causas de enfermedad renal crónica. De ahí se habla actualmente de que por lo menos el 10 al 13% de la población, ¿sí?, tiene algún grado de enfermedad renal crónica. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ahorita estamos reunidos como ¿cuántas? 60 personas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que 1 de cada 13 por lo menos tiene algún grado de enfermedad renal crónica, o proteinuria, o hematuria, o alguna cosa que justifique alguna alteración de la función renal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso, muy importante, es una enfermedad de alto impacto, es una enfermedad que no comunicable y es una de las enfermedades más silenciosas que existen, porque regularmente el paciente no tiene síntomas, ¿no? La mayor parte de veces el paciente lo que acude a la emergencia, ¿por qué es? Por dolor lumbar, ¿no es cierto? Supuestamente este dolor lumbar está asociado a un dolor renal. Y dentro de los mayores mitos que siempre les van a preguntar a ustedes, ¿sí? Siempre, pero eso va a ser de cajón en cualquier reunión. ¿El pelarse las manos es indicación de insuficiencia renal crónica? No, ¿de acuerdo? No, esos son como los mitos que existen, ¿de acuerdo? Entonces, que nosotros tomamos en cuenta factores de riesgo, definitivamente sí. El dolor lumbar puede ser por una serie de cosas. Los riñones no duelen los riñones duelen solo cuando si existe una pielonefritis, existe un cálculo que está cayendo o existe una masa renal que está invadiendo el parénquima renal, ¿de acuerdo? Pero si tienen una pielonefritis, jamás ustedes van a venir, pues, ¿sabe qué, doctor? Me duelen los riñones un poquito. Nada, una pielonefritis viene con fiebre, náusea, vómito, lo que sea, ¿no? Paciente hospitalizado. Un paciente que viene con una litiasis renal, con un cólico renal. Yo he visto al más macho ahí revolcarse en el suelo, sí, o sea, se dan de botes ahí. La mujer ahí, levántate, no seas, ahí, no, mejor no les digo la palabra así. Entonces, nada, terminan revolcados los hombres ahí en el suelo, sí. Como que las mujeres están diseñadas para el dolor. Los hombres nada, terminamos mal ahí, quedamos mal. Y si tienen una masa renal, pues nada, a veces los primeros síntomas son hematuria, dolor intenso, dolor lumbar. Entonces, no necesariamente todo el dolor lumbar significa insuficiencia renal o no todo dolor lumbar significa daño renal, ¿de acuerdo? Entonces, si evaluamos nosotros, hacemos una evaluación, por ejemplo, y yo les pregunto, en el mundo, in the world, ¿cuál es la primera causa? ¿Cuáles son las primeras causas de enfermedad renal crónica? A, hipertensión arterial y diabetes. B, glomerulonefritis y obstructivas. C, glomerulonefritis y litiasis renal. ¿Cuál será la primera causa? Hipertensión y diabetes. Exacto, hipertensión y diabetes, ¿no? Hipertensión y diabetes. Esas van a ser como las primeras causas de enfermedad renal crónica. Ok, fíjense lo que pasa en el Ecuador, ¿no? No sé si ahí la pueden chequear ustedes, googlear. Esta es la guía de la enfermedad renal crónica. La desarrollamos en el 2018. Yo fui parte de los autores de la guía para el Ecuador. Ahora estamos en la reedición de la guía. Se habla que realmente cuando teníamos cerca de 17 millones de habitantes, 17 millones de habitantes, ahora tenemos 17 igual, existían por lo menos cerca de un 10 a un 12%, 13% de estos 17 millones de habitantes de pacientes que pueden tener enfermedad renal crónica. Y fíjense ustedes acá, por ejemplo, en el estadio 3. En el estadio 3 se hablaba de que se tenía en el 2018 4.3%. Hasta ahora no tenemos datos nuevamente actuales, ¿no? Así que estamos recién elaborando la reedición de la guía. Esto es lo más actual que tenemos del Ecuador. 4.3% de pacientes que tenían enfermedad renal crónica estadio 3. Eso quiere decir un poquito más de 700,000 pacientes, ¿no? Y en el estadio 5, fíjense, un poco más de 30,000 pacientes. Pero en el Ecuador, existen 15,000 pacientes en hemodiálisis. Si uno sigue la regla lógica de esta tabla, ¿no es cierto? Si yo fuera estudiante, como ustedes les diría, pero ¿cómo vea, profe? Si me dice que hay 30,000 en estadio 5, ¿cómo es que solo hay 16,000 en diálisis? ¿Qué creen ustedes que está pasando? A ver, ¿cuál es el que se anima? A ver, Albita por ahí está susurrando. Albita Romero, ¿qué pasó? Claro, sí, esa es mi pregunta. Yo me preguntaría eso, ¿no? Pero usted nos está diciendo que hay como 33,000.
¿Y por qué solo hay 16.000 o 14.000 en diálisis? ¿Qué pasó con el resto? Pienso en dos cosas, Doc. La primera, no hay un buen diagnóstico, y la segunda, que yo es la que creo porque pasó en mi familia un tiempo, que no había el dinero suficiente para el tratamiento, ni tampoco no cubría a veces el seguro, no había en el hospital el aparato para la diálisis. Eso. Por ahí tiene razón Albita, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos apenas 16.000 o 14.000 pacientes en diálisis? Porque en diálisis solo vemos los que sobreviven. O sea, los que alcanzaron a vivir. Realmente, los que no se fueron muriendo por problemas cardiovasculares. La principal causa de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal crónica es el riesgo cardiovascular. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que los pacientes se van muriendo por complicaciones cardiovasculares. Entonces, tiene lógica, ¿no es cierto, Michael Casco? Si yo digo, hay 33.000 pacientes y solo hay 14.000 en diálisis, ¿tiene lógica por qué no llegaron los 16.000 que se fueron muriendo o no? Sí. Tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, ¿partimos o no partimos del concepto de que esta es una enfermedad catastrófica? ¿No es cierto? Es una enfermedad de alto impacto que puede deteriorar completamente no solo al paciente, sino totalmente al núcleo familiar. Y es por eso, de acuerdo a lo que dijo Albita hace unos años atrás, sucedía eso, ¿sí? Pero actualmente la enfermedad renal crónica es considerada como una enfermedad catastrófica. Eso quiere decir, en nuestro país, si un paciente llega a insuficiencia renal crónica con necesidad de diálisis, los seguros del país, el ISSSTE, el ISPOL, el Ministerio de Salud Pública, todos los que existan, ¿sí? Desde el punto de vista público, realizan una cobertura total del 100% porque es una enfermedad catastrófica. Para ser considerada catastrófica, huérfana o rara, nosotros, o más bien dicho en nuestro país, se considera primero aquella enfermedad que es muy rara, que sucede 1 en 1.000.000. Segundo, y que sea una enfermedad supremamente cara, ¿de acuerdo? Que tenga un tratamiento caro. El mantenimiento de la enfermedad renal crónica en un paciente en diálisis llega a costar muy cercanamente a los $1.500 mensuales. O sea, eso quiere decir que tienen que dedicarle solo eso. Entonces, por eso es que la enfermedad renal crónica se lleva a la segunda causa, o es la segunda causa, más bien dicho, de gasto en los sistemas de salud pública. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, esto un poco de estadística, no quiero mucho que se metan en eso nada más. Fíjense en esto es lo que les comentaba, ¿no? Son datos extrapolados acá de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Hasta el 2019 existían cerca de 15.000 pacientes en hemodiálisis y cerca de 1.500 pacientes en diálisis peritoneal, ¿no? Recuerden ustedes que existen 3 tipos de terapias, ¿de acuerdo? Al momento que un paciente llega a insuficiencia renal crónica, existen 3 tipos de terapias. Uno, el trasplante renal, que es lo mejor. Tienen que siempre hablar de trasplante renal. Si existe alguien en la familia con eso, trasplante renal. Segundo, la hemodiálisis. Y tercero, la diálisis peritoneal, que iremos rápidamente, lo iremos viendo nada más, ¿no? Una de las cosas también, no todos los pacientes, igual, ustedes me dirán igual, pero ¿cómo? O sea, si hay 15.000 pacientes en diálisis o 16.000 pacientes en diálisis, debería haber 15.000 trasplantes, ¿no es cierto? Sería como lo lógico, ¿no? Que todos en algún momento lleguen a trasplantarse. Lamentablemente, de este total de número de pacientes de 15.000 y un poco más, de cerca de 16.000, apenas el 30% de los pacientes cumple criterios para trasplantarse. ¿A qué me refiero? Que cumple criterios de una buena salud cardiovascular, entre comillas, pasa los exámenes de laboratorio para que puedan entrar en cierta manera con una cierta tranquilidad al quirófano, ¿sí? Entonces, no todos los números en realidad son así como tan reales. 16.000, debería haber 16.000 trasplantes, eso no es así. No todos logran trasplantarse en algún momento, ¿no? La mayoría, inclusive ahora que cursamos esto, estamos todavía en pandemia, la mayoría se han muerto en las listas de espera de trasplante renal. Eso quiere decir que como no hemos trasplantado prácticamente un buen tiempo, hay pocos hospitales que están activados, no hemos trasplantado por un buen tiempo, nuestros pacientes han ido falleciendo en la lista de espera, ¿no? Ok, listos. ¿Cuál es la única manera de salir de la insuficiencia renal crónica en diálisis? Con un trasplante, no hay de otro. Vamos a ver, fíjense ustedes en el Ecuador, vean lo que va pasando, ¿sí? Década más o menos del 2005 al 2016, hasta ahora está actualizado solo hasta el 2017, pero no ha cambiado absolutamente nada, ¿sí? Fíjense en dónde está la enfermedad renal crónica en el 2005. Y fíjense ahora dónde está la enfermedad renal crónica para el 2016, ¿sí? Ocupando prácticamente en porcentaje de elevación de enfermedad,
ocupa prácticamente el ranking número 2. Eso quiere decir que ha tenido un ascenso del 49%, ¿no? Y si uno mira esta gráfica y dice, pero ¿cómo ha ido aumentando la enfermedad renal crónica en el tiempo? Y realmente cómo ha ido diagnosticándose la enfermedad renal crónica en el tiempo. ¿Qué puede suceder acá? Que cada vez tenemos mejores diagnósticos, puede ser una de las causas, ¿sí? Cada vez mejores diagnósticos. Segundo, cada vez hacemos mejor screening, que puede ser una de las cosas. Y tercero, que no existe un sistema de salud con un sistema de prevención renal. O sea, la mayor parte de lugares donde vemos a los pacientes, excepto en consultorios privados, ¿no? Los consultorios privados son los únicos lugares donde hacemos prevención en cierta manera. En la mayor parte de hospitales a veces recibimos ya a los pacientes, sobre todo peor si trabajamos en hospitales de tercer nivel. Sí, en hospitales de tercer nivel destinados solo a resolver cosas mucho más complejas con pacientes en enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Ok. Fíjense en Ecuador donde está, ¿sí? En realidad, en relación a las estadísticas, ocupa un puesto importante en relación a la estratificación de la enfermedad renal crónica, ¿no? Acaba de publicarse un artículo a finales del 2021. Se habla más o menos que el Ecuador igual sigue teniendo cerca de 17 y un poco más millones de habitantes. Cerca del 10% de los pacientes tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Ojo que estoy hablando desde el estadio 1 al estadio 5 y que tenemos una cantidad de déficit todavía de nefrólogos, ¿no? Regularmente lo que exige los estamentos mundiales, sobre todo, por ejemplo, que es la SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología, exige más o menos que exista por lo menos cerca de por lo menos casi cerca de 26 nefrólogos por cada millón de personas, y Ecuador llega a tener apenas 16 nefrólogos por cada millón de personas, ¿no? Entonces, por ahí está un poco la pega si quieren hacerse nefrólogos, ¿de acuerdo? el que desee, pero no serán muchos nomás. Harán competencia. Bueno, ¿qué es lo que reporta el registro latinoamericano? Fíjense, Ecuador donde está, nosotros tenemos siempre más hemodiálisis que diálisis peritoneal, ¿no? En relación al trasplante, ¿no? Miren la población latinoamericana, igual de la misma manera, pues nosotros tenemos un buen porcentaje de pacientes con enfermedad renal crónica, diagnosticados prácticamente a partir de la tercera década, ¿no? Y una cosa que es importante, vamos a ver, ¿será lo mismo un hombre y una mujer desde el punto de vista de la enfermedad renal crónica? Carla, ¿qué opina Carla Córdoba? ¿Será lo mismo un hombre y una mujer? Algo lo dije ya. Por ahí se me soltó algún chiste inclusive. Doc, lo que mencionaba que las mujeres tenían menos cantidad de nefronas, entonces creo que pues la enfermedad renal crónica afectaría en mayor porcentaje a las mujeres que a los hombres. Puede ser que sí, puede ser que no. No es muy real, ¿de acuerdo? Es simplemente una teoría del menor número de nefronas, ¿no? Pero definitivamente no es así, ¿sí? No es así, no es lo mismo un hombre y una mujer, y vamos a ver, hay inclusive cuestiones desde el punto de vista endocrinológico, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hombres, mujeres, cómo están distribuidos de acuerdo a la enfermedad renal crónica desde el estadio 3 al estadio 5, ¿no? Aparentemente, en algunos países, por ejemplo, hay muchas más mujeres con enfermedad renal crónica que hombres, ¿no? Y, por ejemplo, en países como Japón, fíjense ustedes, más hombres que mujeres, ¿no? Dependerá mucho inclusive de la parte racial. Entonces, ¿de qué depende esto? ¿De qué depende esto? ¿De cuál es la diferencia en la progresión? Existen diferencias en la progresión de la enfermedad renal crónica. Los hombres tenemos testosterona, ¿no es cierto? Y las mujeres mayormente estrógenos. Claro que hay algunos hombres que son estrogénicos, ¿no? Entonces, el factor hormonal es uno de los factores que puede desencadenar de cómo va a progresar la enfermedad renal crónica, ¿sí? Al parecer, el hecho de que las mujercitas tengan mayor cantidad de estrógenos hace que definitivamente tengan un factor como el nefroprotector, un factor de mejor calidad, y hace que no evolucionen mucho más rápido en enfermedad renal crónica. Ojo que lo que estoy hablando en este momento es desde el punto de vista de la progresión, ¿de acuerdo? Más no estoy hablando del diagnóstico como factor de riesgo, ¿sí? Comorbilidades y el estilo de vida es otro factor. Regularmente casi los hombres somos mucho más cuidados en ciertas cosas, y eso está nombrado en la literatura médica.
de acuerdo con el estilo de vida y el uso de inclusive ciertos alimentos. Y el óxido nítrico parece que es mucho mayor en las mujeres y causa mayor vasodilatación y menos vasoconstricción, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, ustedes en esta diferencia que existe, una progresión experimental que se hicieron para enfermedad renal, inducidos sobre todo por la inhibición del óxido nítrico, ¿no? Arriba tenemos ratones masculinos, femeninos, y abajo tenemos los desenlaces. Ustedes se fijan, por ejemplo, este es un glomérulo que deben haber visto en histología normal, ¿de acuerdo? Y fíjense acá, por ejemplo, en este glomérulo que está a su derecha de la pantalla. Si se fijan, esto es la presencia de esclerosis, de este color mucho más intenso. Es mucho mayor en este ejemplo experimental en relación, por ejemplo, a hombre sobre mujer. Si se fijan ustedes acá, hay menor intensidad de la esclerosis, ¿no? A esto se denomina esclerosis. Fíjense ustedes, primer glomérulo, segundo glomérulo, aumento de la esclerosis. ¿A qué se debe definitivamente? A esta inhibición de la producción de óxido nítrico, ¿no? Mucho mayor, inclusive el deterioro en los hombres que las mujeres. Segundo, fíjense cómo se ve en otro tipo de coloración. Todo lo que ven ustedes aquí, cuando estoy señalando, por favor, esto es el glomérulo. Y todo lo que ven alrededor del glomérulo es el túbulo intersticio. Estos son los túbulos renales, así es como se ve al microscopio. Y fíjense ustedes acá, ¿sí? En relación a un hombre y una mujer. Si ven todo lo que está azul, todo lo que está azul significa fibrosis. Eso quiere decir que cuando una persona enferma o tiene enfermedad renal crónica, el hecho de que tenga ciertos factores hormonales parece ser que la progresión es diferente en el hombre con la mujer. Porque me dicen acá hay mayor fibrosis y acá hay menor fibrosis, ¿no? Una de las cosas chéveres que se logra ver, por ejemplo, al microscopio es esta cosa, ¿no? Fíjense los túbulos cómo están aquí, uno con otro. Esto se denomina espalda con espalda, es como que estuvieran pegados los túbulos uno con uno. Y acá, ¿qué es lo que observan? Un túbulo por acá, un túbulo por acá, un túbulo por acá. Todo este espacio azul es netamente fibrosis y fibrosis. ¿Sí? En el rol de la enfermedad renal crónica, cuando hablamos de hombres y mujeres, ¿sí? Lo mismo da. Los factores de riesgo son exactamente lo mismo, por ejemplo, hipercolesterolemia, obesidad, ácido úrico e hipertrigliceridemia. Acá realmente no tenemos mayor diferencia, ¿no? No existe una diferencia bárbara, ¿sí? ¿Y las mujeres tienen factores específicos? Definitivamente que sí. Las mujeres, pues, se siguen evaluando de la misma manera que los hombres. Eso no es bueno. La mayor parte de estudios, ¿sí? De estudios aleatorizados, controlados, tienen una menor inclusión de las mujercitas en relación a los hombres. Las ecuaciones que aún se siguen contemplando casi siempre son las similares, solo hace ciertos cambios en el género. Y recuerden ustedes que las mujeres tienen mayor prevalencia de infección de vías urinarias desde el punto de vista anatómico, ¿no? Y eso puede hacer que sean más propensas, por ejemplo, a infecciones a repetición, pielonefritis, y tras de las pielonefritis existen una cosa que se llama scars o cicatrices renales. Las cicatrices renales es como cuando ustedes se lastiman en la mano y se queda así todo el tiempo una cicatriz, ¿no? Entonces las cicatrices de los riñones no desaparecen y es simplemente tejido que no funciona en algún momento. Entonces eso quiere decir que definitivamente las mujeres podrían tener una mayor progresión si son, los hombres, hemos dicho, tienen una mayor progresión en relación a las mujeres. Las mujeres aumentan el riesgo de complicaciones, por ejemplo, fíjense aquí nada más, ¿sí? En este gráfico de acá, en este recuadro de aquí. Por ejemplo, una mujer lúpica que se queda embarazada versus a un hombre lúpico, ¿no es cierto? Si la mujer lúpica se queda embarazada, hay que hacer unos cambios bruscos de la medicina por el riesgo de teratogenicidad, ¿sí? Por el riesgo del feto. Y cuando se hacen estos cambios bruscos de la medicina, ¿estamos o no estamos impactando en las condiciones de evaluación de la mujer? Sí, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo un cambio brusquísimo de la medicina. A comparación de un hombre de la misma edad que tiene lupus, lógicamente el lupus en un hombre es muy desastroso, pero las condiciones son totalmente diferentes, ¿no? Las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones renales agudas, inclusive durante el parto, pueden tener preeclampsia y prácticamente no existe una manera adecuada, ¿no? Nada más acá solo para que ustedes se den cuenta, en el 2018 hubo una campaña que se llama
mujer en el ámbito de la enfermedad renal crónica. Y definitivamente el embarazo, si muchas de las enfermedades en las mujeres, por ejemplo, inician en el embarazo. Y una de las cosas que tienen que preguntar ustedes al evaluarla, al evaluar en consulta a una mujer, es que cuántas veces se embarazó y si en uno de esos embarazos tuvo preeclampsia, hipertensión, se hinchó las piernas, se hematizó, porque ese puede ser el inicio de una enfermedad renal, ¿de acuerdo? Muchas inclusive llegan a consulta con una enfermedad renal crónica de etiología desconocida y resulta que pues cuando ustedes hacen una retrospectiva de toda la historia clínica de la paciente, se van encontrando en el tiempo que encuentran pues antecedentes de preeclampsia, de hipertensión en los 2 o los 3 embarazos y ahí tienen ustedes ya su hilo conductor donde ustedes van a encontrar las respuestas de por qué esta mujer puede estar teniendo un grado de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver. Entonces, una de las cosas importantes, las mujeres asumen socialmente una carga familiar, y aunque no es lo mismo una mujer que un hombre, optan por tratamientos conservadores. Hay una teoría, pero que es absurda, que por ser mujeres no tienen una buena calidad de vena y una buena calidad de arteria, por eso son confeccionadas en menor cantidad fístulas arteriovenosas y se colocan catéteres para hemodiálisis, y los catéteres causan infecciones y la segunda causa de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis son las infecciones luego de los riesgos cardiovasculares, ¿no? Esto lo vamos a topar acá, ¿sí? Netamente nada más para acá, para que ustedes vean, existen diferencias en evolución. Cuando una mujer y un hombre es diagnosticado de enfermedad renal crónica, definitivamente existen unos diferenciales muy grandes, ¿no? Entonces, ¿existe mayor incidencia de enfermedad renal crónica en mujeres que en hombres? Definitivo. El uso de las ecuaciones son dependientes de la creatinina y al parecer sobrediagnostican la enfermedad renal crónica en las mujeres. Recuerden que los hombres tenemos mayor masa muscular que las mujeres. Ahora ya casi ya no, las mujeres también hacen full ejercicio. Ahora, el papel protector de los estrógenos, no nos olvidemos de eso, hasta una cierta edad los estrógenos protegen a la mujer, ¿sí? Y las mujeres difieren por varios aspectos, ¿no? Con sus pares masculinos, ¿no? Por ejemplo, tienen menos progresión, yo que sé, una mujer lúpica, como lo habíamos dicho, hay que cambiar las medicinas en forma brusca, y el embarazo representa una oportunidad de diagnóstico. Entonces, yo les pregunto, les digo, acuden ustedes y evalúan a una mujer de 45 años de edad, no hipertensa, no diabética, ¿no es cierto?, que acude ya con 1,8 de creatinina, con proteinuria, y en el historial se resalta que la mujer tuvo 2 embarazos, primer embarazo terminado pretérmino por preeclampsia, y el segundo embarazo tuvo síndrome de HELP. Entonces, ¿dónde estarán las explicaciones de la insuficiencia renal crónica? En los embarazos que tuvo esta mujer, ¿de acuerdo? Ok, vamos ahora hacia los factores de riesgo. ¿Cuáles son el cribado que se debe hacer en los pacientes con enfermedad renal crónica? Preguntas en esto. ¿Está claro que no es lo mismo hacer un diagnóstico de enfermedad renal en una mujer que en un hombre? ¿Está claro que existen factores que protegen a la mujer hasta una cierta edad, pero también que existen factores que pueden ir en contra del normal desarrollo de la enfermedad renal crónica en la mujer, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Cuál es el screening que se debe hacer en los pacientes o cuál es el cribado que se debe hacer? Eso quiere decir que nosotros tenemos ciertas características de pacientes que debemos hacer un cierto screening o cribado, ¿no? Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial. Estos pacientes con hipertensión arterial por lo menos deben acudir a un screening o un cribado de la enfermedad renal crónica por lo menos una vez al año, ¿de acuerdo? O tienen que hacerles una vez al año. Pacientes diabéticos tipo 2, todo paciente diabético tipo 2 que sobrepase los 5 años de diagnóstico de diabetes debe realizarse un screening de enfermedad renal crónica. Los diabéticos tipo 1 con más de 5 años de evolución, igual de la misma manera. Pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, por ejemplo, paciente que tenga una insuficiencia cardíaca, paciente que tenga historia de eventos trombóticos, pacientes que tengan una historia de arritmias cardíacas, etcétera. O sea, paciente que tenga un conglomerado de complicaciones cardiovasculares ya establecidas, son pacientes que deben definitivamente realizarse un screening, ¿no? Los pacientes mayores de 60 años, obligado, y aquí ustedes están
netamente en la obligación de discernir si este paciente adulto mayor tiene una enfermedad senescente versus una enfermedad renal crónica. ¿Cómo hacemos esa diferencial? Como lo habíamos dicho, si es un paciente que tiene una creatinina un poco elevada, cuya tasa de filtrado glomerular está en menos de 60 ml minuto, en el hemo no encuentro proteinuria, eco renal normal, si es hombre, próstata normal, ¿sí? Y no encuentro ninguna alteración y su presión está bastante controlada o su diabetes de pronto algo controlado, entonces posiblemente se trate netamente de una nefropatía senescente, ¿no? Versus aquel paciente que ya tiene un deterioro, por ejemplo, ya tienes un diabético de varios años, hipertenso de varios años, que ha tenido estos episodios de mal control, acude obeso, toma INES, o sea, toma todo lo que pueda, etcétera, ya es simplemente un paciente que posiblemente ya cumple criterios de enfermedad renal crónica, ¿no? La edad es un factor de susceptibilidad para la enfermedad renal crónica. Recuerdan que había nombrado yo mucho la edad en lesión renal aguda, ¿no? Era un hombre que llegaba o una mujer que llegaba con una menor cantidad de nefronas y de pronto tenía que afrontarse, ¿sí?, a una condición adversa. Lo mismo sucede con la edad. En la edad, pues uno va perdiendo a medida que va envejeciendo. Recuerden, va perdiendo a partir de los 40 años. Pregunte, eso sí, de 0,75 a 1 ml minuto por año. Eso es lo que va perdiendo de tasa de filtrado glomerular a medida que vamos envejeciendo, ¿no? Los obesos, hay que hacer screening en los obesos, ¿no? Y en los obesos no solo basarse, ojo, en la creatinina, porque la creatinina ya vimos que con el ejemplo que pusimos, la creatinina puede ser como muy falsa, ¿no? Puede estar causando el mismo hecho de que tenga sobrepeso, puede estar causando un fenómeno de hiperfiltración el paciente, a pesar que es obeso. Entonces acá ya no solo nos basaremos en la pura creatinina, sino posiblemente en otro tipo de compuestos, por ejemplo, como la microalbuminuria, la creatinuria en orina parcial. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace eso. Procesos que nos ayuden en cierta manera o exámenes que nos ayuden a discernir si no estamos frente a una enfermedad renal crónica, ¿no? Igual ya les voy a mandar un artículo que tienen que leer, pero ya les digo, fíjense, hay un estudio donde habla que el solo bajar 4 kilos de peso, ¿sí?, disminuye del 25 al 30% del riesgo de deterioro de la función renal. Entonces, ¿cuál será una de las medidas que yo tengo que pedir al paciente como medida nefroprotectora? Que baje de peso, ¿no es cierto? Intentar que el paciente pierda peso como medida nefroprotectora. Ya sé que la información, o sea, bajo 4 kilos por lo menos, disminuyó un 25 o un 30% del riesgo de probabilidad de mayor deterioro de la función renal, ¿no? Y es por eso que ustedes alguna vez van a ver esto, que el paciente va al nefrólogo y el nefrólogo no le deja absolutamente nada, no le dice, haga primero dieta. Por 3 meses probemos primero dieta, le manda a la nutricionista y de pronto van donde ustedes le dice, pero vea, dice Sarela, me voy del nefrólogo y en vez de darme la pastilla, ¿no es cierto?, que están acostumbrados los pacientes, me manda a hacer dieta, eso no está bien. Entonces ustedes dicen, no, sí, está bien, primero tiene que bajar de peso, controlar su dieta y eso posiblemente sea el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Este tipo de tratamientos, de cambios en el estilo de vida, representa el 70% del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Eso quiere decir que ustedes, con medidas como baje de peso, baje la sal en la dieta, etcétera, cosas así que uno le dice cambien totalmente el estilo de vida, bebe un poco más de líquidos, etcétera, esto representa el 70% del tratamiento. Ok. Familiares de primer grado de pacientes con enfermedad renal crónica, con enfermedades renales hereditarias, de la misma manera, ¿no? Si yo vengo, por ejemplo, de una familia que tiene enfermedad poliquística autosómica dominante y tuvo mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, y mi papá ahora acaba de tener, somos yo que sé, 6 hermanos, la probabilidad de que 3 de los hermanos tengan enfermedad poliquística autosómica dominante es real, o sea que estamos hablando del 50% de probabilidades, ¿de acuerdo? Sí, entonces ya son como factores genéticos, existen otro tipo de factores genéticos, por ejemplo, como síndrome de Alport, que es una cuestión netamente genética ligada más al cromosoma X, que igual hay que evaluar si es que el paciente tuvo o no tuvo este tipo de factores genéticos, ¿no? Enfermedades obstructivas, lo comentamos ya. Por ejemplo, si ustedes encuentran una enfermedad obstructiva en una mujer, lo primero que hay que ir a pensar es en problemas de cervix. De pronto no tiene una masa que está obstruyendo los riñones o algo que está obstruyendo los riñones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mujer
de 50 años de edad, diagnosticada hace 2 años de una masa a nivel de mesotelio, una masa a nivel abdominal. Yo que sé, vamos a poner que era un CA de colon, supongamos, ¿sí? Recibe quimioterapia y aparte de eso le dan radioterapia. Aquí la causa bueno, acuden de ustedes, vamos a comenzar una historia buena, ¿sí? Acuden de ustedes, le encuentran con 1,9 de creatinina. Aquí a primera vista sería de pronto la quimioterapia o algo le está causando problemas. Realizan una ecografía y resulta que en la ecografía encuentran riñones dilatados. Pero la masa no es tan grande como para que dilate los riñones. La explicación acá será que la radioterapia posiblemente causó una fibrosis retroperitoneal. Recuerden ustedes que los riñones son retroperitoneales y los ureteres discurren por la parte retroperitoneal. Las radioterapia o este tipo de procedimientos puede causar fibrosis retroperitoneal y puede causar una una uropatía obstructiva, ¿de acuerdo? El uso prolongado de fármacos nefrotóxicos, lo comentamos ya, pacientes que por largo tiempo a veces abusan de los AINES o abusan de ciertos fármacos con un poder nefrotóxico, deben hacerse screening, ¿de acuerdo? Y las enfermedades autoinmunes y neoplásicas, obligado un screening. Si al frente tenemos una paciente con lupus eritematoso sistémico, ¿de acuerdo? Esta paciente con lupus eritematoso sistémico, pues obligadamente tendrá que hacerse un screening de enfermedad renal crónica, por ejemplo, porque el lupus puede causar una nefropatía lúpica y habrá que estarlo evaluando totalmente en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo que realmente al momento de evaluar un paciente con enfermedad renal crónica, no solo es el hecho de que miremos qué tanto puede estar afectando, ¿no?, la enfermedad renal crónica, sino miremos estos factores de riesgo en donde tenemos que hacer, por ejemplo, un cribado, ¿no? Supongamos, acá tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y resulta que este hombre lleva un buen tiempo, o más bien dicho, les comenta que lleva buen tiempo levantándose a las madrugadas a orinar 2 o 3, 4 veces, ¿sí? Entonces, Luis, ¿cuál sería ahí los 2 factores de riesgo que podría tener este paciente? Luis Valdivieso. De lo que está orinando, podría ser que en este caso tenga una nefrolitiasis. No, bueno, vamos a ver. Heidi Vera, repito nuevamente el ejemplo. Este paciente viene con diabetes tipo 2 de buen tiempo, ¿no es cierto? Es un hombre y dice, pues nada, doctorita Heidi, me estoy levantando a las madrugadas, a cada momento estoy orinando a cada momento, ¿sí? ¿Cuál sería posiblemente su factor de riesgo que está causando problemas? ¿Qué harías tú, Heidi? O sea, ¿qué haríamos en este paciente? Hombre, se levanta a las madrugadas de orinar, tiene diabetes. ¿Cuáles serían las 2 cosas que tendría que evaluar? Diabetes tipo 2 y también Tiene diabetes, ¿no? Ya lo dije, tiene diabetes. la hiperplasia prostática tal vez. Podría ser una de las cosas, ¿no es cierto? Puede ser una hiperplasia prostática, se está levantando, tiene nicturia, en la noche cada momento orinar. ¿Y cuál sería la otra? ¿Qué causa cuando nosotros tenemos mucha osmolaridad? ¿O cómo se diagnostica la diabetes? Por síntomas más. Cuando está descompensado. Poliuria. Exacto. Entonces, ¿no será que de pronto el paciente tiene una descompensación de su diabetes y eso está causando mayor deterioro a la función renal? O como bien lo dijo Heidi, ¿no será que de pronto este paciente hombre tiene una hipertrofia prostática, algo que esté causando? Entonces, ¿tengo o no tengo factores de riesgo al frente en este paciente? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo? Por favor, cuando ustedes, siempre recibo en consulta, tanto privada como en el hospital, que solo me mandan con la tasa de filtrado glomerular. Dice, tasa de filtrado glomerular de 55 ml al minuto. Visitar urgente al nefrólogo para que le vea. Pero nada, resulta que esa tasa de filtrado glomerular no era real, el paciente venía, yo qué sé, justo le tomaron la creatinina cuando se deshidrató, justo le tomaron la creatinina cuando hizo un par de diarreas, o justo le tomaron la creatinina cuando el paciente estaba en el pico hipertensivo. Entonces, ahí no se olviden de enviar con todo, ¿no? Yo les voy a enseñar inclusive cómo pedir un eco, cuándo pedir un eco y ciertas pruebas de laboratorio. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Preguntas de esto. Permítame un rato conectar, solo que se me está desconectando se me está descargando mi
Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, pregunto yo acá entonces. Ok, vamos a ver. Génesis Chungandro. A ver, Génesis, vamos a poner un caso clínico ahí de la vida real, ¿sí? Viene una mujer de 30 años de edad, ¿de acuerdo? Sí, Génesis, 30 años de edad, viene por molestias, dolores articulares, refiere que se le cae el cabello, ¿no es cierto? Aparte de eso, pues la paciente tiene algo de complicaciones al momento de exponerse directamente al sol y resulta que pues esta paciente viene ya con 1,4 de creatinina. En el examen de orina tengo algo ya de proteinuria, tengo presencia de sangre en la orina. ¿Qué orienta a pensar o qué tiene la paciente, más bien dicho, así sería la pregunta, de factores de riesgo para tener problemas renales? O sea, me daría la impresión de que con el articular, la caída de cabello, la hiperactividad de la exposición solar, de pronto tiene una enfermedad autoinmune. Exacto, entonces Como- tiene un factor de riesgo, ¿no es cierto? Y si a eso le vamos sumando, por ejemplo, puede tener una enfermedad autoinmune, no sabemos cuál, está muy buena la respuesta, ¿sí? Muy buena, es un síndrome autoinmune, una enfermedad autoinmune. Y si a eso le vamos sumando ya cositas que van apareciendo, por ejemplo, como hemos dicho, una creatina de 1,9, presencia de hematuria, presencia de proteinuria, posiblemente esta enfermedad autoinmune era uno de los factores de riesgo y obligados inclusive a hacer un screening de enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ok, ok, perfecto. Vamos a ver. Ahora sí. Diego. Vamos a ver, Diego Parra. ¿Sí? Acude un hombre de 45 años de edad, ¿sí? Segundo episodio de cólico nefrítico, ¿de acuerdo? Pues ha tenido episodios de nefrolitiasis este hombre, ¿no? Varios episodios, 3 o 4 episodios de nefrolitiasis. Acudió donde un médico, sí, del barrio, y pues por el dolor le inyectó meloxicam, que es un antiinflamatorio, un AINE, le puso por 5 días meloxicam, de acuerdo, como no cedía el dolor, le llamó por teléfono al médico, el médico dijo, no, pues no te cede mucho de eso, súbete la dosis y ponte cada 8 horas una ampolla de meloxicam en la nalga y vamos a ver cómo te va. ¿Listo? Al tercer día, el paciente no mejora, tuvo algo de náusea, algo de vómito, dolor epigástrico por la misma medicina, no logra tener una buena ingesta de alimentos, es evaluado nuevamente por personal de salud y es referido por enfermedad renal crónica. Y así es la referencia, paciente con enfermedad renal crónica. ¿Qué opinión? ¿Qué tenemos ahí de positivo? ¿Qué tenemos que hacer primero, Diego? ¿Qué te parece el caso, Diego? Con todo lo que hemos ido conversando. Sea primero esta litiasis que ya presenta. Ya, y el segundo, el antecedente de la medicación con meloxicam, que a pesar de que no ayudó al dolor, se le incrementó la dosis. Entonces, eso nos podría orientar a que haya bajado la creatinina, haya subido la creatinina y también y la tasa filtrada glomerular y se le trate como un paciente con enfermedad renal crónica. Ya, pero a ver, vamos ahí, Oscar Taquiz. ¿Este paciente debería ser considerado como enfermedad renal crónica o que hay cosas que arreglar ahí primero, Oscar, para prácticamente antes de afianzar o estar de acuerdo con la referencia del colega que te envía? Me dice, si cumpliría los criterios para poder diagnosticarle de enfermedad renal crónica. Primero también, el tiempo también debería ser aquí una de las principales. Uno, exacto, ya. Y a ver el otro, a ver el tiempo. Ya lo dijo Diego, ¿no? Uso de AINES, ¿no es cierto? Ya, uso de AINES. Uso de AINES, ya, uso de AINES. Segundo, ¿qué más? Intolerancia oral, ¿no es cierto? No ingirió líquidos, se deshidrató. Entonces, ¿qué serían como primeras cosas que tenemos que corregir de cajón primerito? Primero tenemos que corregir su deshidratación,
retirar los antiinflamatorios, Antiinflamatorios. retirar los nefrotóxicos y evaluar posteriormente al paciente, ¿no es cierto? Aquí, ojo, no nos vamos a dar los 3 meses, ¿no? No van a llamar al paciente en 3 meses, un paciente que posiblemente está sufriendo una lesión renal aguda y es referido falsamente a ustedes como enfermo renal crónico. Entonces acá lo que habrá que hacer es, primero lo que hemos dicho, solucionar las cositas que son evidentes, ¿no es cierto? Ir solucionando las cosas que ustedes están mirando de primera instancia, ¿de acuerdo? Lo que ustedes están mirando en primera instancia. Recuerden ustedes, hay un dicho, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no es cierto? Puede estar ahí al frente de la enfermedad, si no se sabe, realmente ahí está dando y dando las vueltas las enfermedades, ¿no? Entonces, ustedes solucionen primero las cosas evidentes, mejoren las cosas evidentes. Yo les dije, el paciente tiene inapetencia, no toma líquidos, ven que llega deshidratado, métele agua, ¿no es cierto? Métele líquidos. Ven que el paciente venía utilizando IECAS, AINES, R2, lo que sea, retiren los fármacos y miremos a ver cómo va y cómo evoluciona en el tiempo previo a catalogarlo como un enfermo renal crónico. Entonces, a lo que hemos ido conversando el caso clínico, este paciente es mal referido como enfermo renal crónico, ¿no es cierto? Totalmente mal referido. Entonces, es lo que se ve regularmente, ¿no? Pan de todos los días. De acuerdo, chicos, vamos a seguir avanzando. Ahora yo tengo que unirme a otra reunión, ya iremos recuperando las clases. Vayan leyendo. Yo ya les envío un articulito para que vayan revisando en el transcurso de estos días, nada más. Un articulito de enfermedad renal crónica que se sumará, pues prácticamente a la bibliografía para evaluarles ya en el examen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces estamos claros, ¿no? Todo entendido hasta ahora, ¿no? Todo entendido. Por favor, no me vayan a la siguiente que les pregunten y digan, no, sabe que esta parte no entendí. Todo está entendido hasta este momento, ¿no? A quienes tenemos que hacerles screening, estas diferencias que existen, es una enfermedad asintomática de alto impacto, ¿de acuerdo? Con la primera causa, hipertensión, diabetes, y el resto, pues ya iremos viendo después cuáles son las siguientes causas, ¿no? Ok. ¿Sí? Bueno, chicos, ahí. Me despido porque tengo que irme a otra reunión luego, ¿ya? Se me cuida un montón. Ya les mando el artículo para que vayan revisando en el transcurso de la semana, ¿sí? Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego. Mic off.